Capitán era el nombre de un singular perro mestizo con algo de ovejero alemán, conocido en la zona por su fidelidad y su devoción al que fue su dueño, el señor Miguel Guzmán. Tanto que durante la última década y hasta que le faltó el aliento no se separó del cementerio donde reposan los restos de su amado dueño. Capitán es un perro mestizo, una mezcla de ovejero alemán que decidió adoptar Miguel Guzmán para su hijo. A la esposa de Miguel, Verónica, no le resultó tan agradable la idea, ya que significaba tener más trabajo en la casa del que ya tenía. Pero al final, debido a la forma de ser del perro, toda la familia se encariñó con él. Capitán llegó al cementerio de esta ciudad unos meses después de la muerte de Miguel Guzmán, el que fue su dueño en vida, en el año 2007. Al poco tiempo del fallecimiento de Miguel, el perro se fue de la casa. Capitán pasó una década guardando la tumba de su dueño y murió en el mismo cementerio. Miguel Guzmán, quien murió el 24 de marzo del 2006, al fallecer su mejor amigo, Capitán simplemente desapareció. La familia de Guzmán lo dio por perdido, pero 6 meses después, cuando algunos de sus miembros visitaban el cementerio local, lo hallaron acostado ante la tumba de su antiguo dueño. Concretamente, el señor Miguel venía aquejado de una enfermedad que lo estaba debilitando y se encontraba en un estado un poco delicado. Eso fue un año antes de fallecer. Al año siguiente, el padre de la familia enfermó y fue tratado en diversos hospitales, hasta que al final, lamentablemente, Miguel Guzmán falleció. Capitán también desapareció y nadie supo de su paradero, pero al poco tiempo regresó a la casa de la familia y permaneció en la calle, de donde rondó cerca de la casa por una semana. Ningún miembro de la familia se explicaba el porqué de la conducta del perrito. Durante uno de esos días, Capitán no volvió a la casa y la familia pensó que se había perdido definitivamente, que alguien lo había adoptado o peor aún, que podía haber muerto. El raro comportamiento les inquietó desde el primer instante, pero ya suponían que lo habían perdido para siempre. Un buen día, la esposa del dueño fallecido y su hijo fueron a visitar la tumba de su ser querido. Su sorpresa fue que junto a la tumba de Miguel se encontraba su fiel amigo Capitán. Damián, el hijo de la pareja, no paraba de gritar de la alegría de ver a su gran amigo, pero más sorprendente fue aún la reacción del perro, que comenzó a ladrar como si de un llanto amargo se tratase. La familia decidió llevar de regreso a casa a Capitán, pero él no quiso. Prefirió quedarse en el cementerio junto a la tumba de su querido amigo. De vez en cuando regresa a casa, aunque nunca para quedarse. Siempre terminaba regresando al cementerio, más concretamente a la tumba de Miguel. A partir de entonces, Capitán se quedó a vivir en el cementerio y cumplía su ritual de fidelidad a las 6 de la tarde en punto, recostado sobre la tumba de Guzmán. Así pasaron casi 11 años y su historia trascendió a su pueblo, y pronto la mascota se convirtió en el perro más famoso y querido de Córdoba. Incluso la televisión francesa filmó un documental sobre su vida. Diariamente, Capitán viajaba hasta la tumba de su dueño y acudía al atardecer, buscando un refugio donde pasar las noches. Lo hizo hasta que sus caderas comenzaron a fallarle. Así lo indicó la florista, que se encargó de alimentar y medicar al fiel Capitán hasta el último de sus días. Capitán murió en el cementerio de la ciudad cordobesa de Carlos Paz, donde de casi 11 años de un ritual que se consideraba impostergable, todos los días visitaba la tumba de su dueño. Capitán murió un domingo en el baño del cementerio. Tenía casi 16 años. Estaba viejo y enfermo. Apenas caminaba, pero jamás dejó de ir a la tumba de Guzmán, ni un solo día.
Incluso estaba casi ciego, pero aún así no dejó de cuidar la última morada de su dueño. Marta Clot es la florista del cementerio que recibió a Capitán aquel enero del 2007, cuando llegó al lugar con una pata fracturada. Marta Clot, florista del cementerio, al conocer a Capitán, se encariñó con él y se hicieron grandes amigos. De hecho, la señora Marta se convirtió en su cuidadora, comprándole medicinas y alimentos. Esta señora conocía a Capitán desde aquel año 2007. Le vio rondar y olfatear la tumba de Miguel Guzmán, dándole curiosidad y cuestionándose por qué el perro haría eso. De dicho modo, la señora procedió a encariñarse con el perro, a cuidar al pichicho hasta sus últimos días. Según palabras de la señora Clot, esta aseguró que Capitán llegó en enero del 2007 y tenía una pata herida. Entonces decidió llamar a un veterinario para que le atendiera. Desde entonces se ganó el cariño de las personas que acuden a diario al cementerio, tanto los trabajadores como los familiares de las personas fallecidas. Para el 2015, Capitán no se encontraba en buen estado de salud. Se vio al can moverse por el cementerio con dificultad y luego se le detectó una insuficiencia renal que le provocaba vómitos. Ya tenía 11 años y el hecho de habitar en un cementerio tampoco le beneficiaba su salud. En 2018 finalmente murió el querido e icónico perro del lugar. Capitán murió con 16 años. El animal apareció muerto en el mismo cementerio tras un tiempo en el que ya andaba con dificultades y había perdido la visión. Marta Clot, florista del cementerio, declaró a algunos medios locales que se hicieron eco de la noticia, que nunca había visto una cosa tan fiel. Su hijo Damián se lo había regalado un año atrás. Con su muerte, Capitán desapareció de la vivienda familiar y su familia lo creyó muerto o desaparecido, hasta que un día lo encontraron en el cementerio sobre la tumba de Miguel. En la localidad argentina de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, la muerte de Capitán fue noticia y entristeció a todos. Tras su muerte, varias iniciativas se sometieron a debate para rendir homenaje al perro. La idea era que los restos de Capitán sean sepultados en el cementerio municipal, su hogar desde hace más de 10 años. La idea en principio era ubicar su tumba en una plaza cercana al cementerio o dedicarle un monumento que lo recuerde. El perro tenía una insuficiencia renal que arrastraba desde hacía 4 años y por la cual recibía una alimentación especial que le daba a la gente de FUBA, una asociación de cuidado animal en dicho país. Lamentablemente su edad y esta condición hicieron que no pueda resistir. Podían haberlo internado, pero era una situación insostenible ya que el animal siempre quería estar en el cementerio y lamentablemente no se sentía feliz en otro lugar que no sea cerca de su dueño. Dada esta situación, internarlo significaría que iba a morir en la veterinaria, así que prefirieron dejarlo y atenderlo en el cementerio, donde él vivía y se sentía tranquilo. Después de intentos, debates, discusiones y mucha opinión pública a favor, se logró convencer y comenzar la obra. Por obra me refiero a la inauguración de una estatua conmemorativa de la vida de Capitán, ya que el tiempo después, en el cementerio municipal de Villa Carlos Paz, se inauguró el monumento que serviría para recordar la finalidad de ese perro que se transformó en leyenda y que murió en febrero del 2018 en el mismo camposanto al que había llegado 11 años antes. La escultura que recuerda a Capitán está ubicada en el ingreso al cementerio municipal de la localidad cordobesa, donde el animal pasó 11 años de su vida acompañando a su difunto dueño.
Capitán murió en febrero del 2018, en el mismo cementerio que había llegado 11 pudo explicarse cómo fue que encontró la tumba de su dueño entre 14.000 tumbas que se encontraban presentes en el lugar que descansó hasta el día de su muerte, dígase el cementerio. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando por fin se inauguró el monumento en honor a Capitán, Marta, la señora de la floristería que cuidaba a Capitán, levantó las manos al cielo y miró y dijo: por fin. Capitán solía rondar el cementerio siempre en las tardes e incluso visitaba a los familiares de su difunto dueño, pero siempre a las 6 de la tarde iba y se acostaba frente a la tumba de su dueño. Para el año 2015, Capitán ya tenía problemas renales y de cadera. A pesar de tener problemas de movilidad, nunca dejó de trasladarse al frente de la tumba de su dueño para reposar y permanecer al lado de él de forma fiel. Ese es un verdadero hombre. Su caso se volvió tan notorio e internacional que incluso la televisión francesa trasladó un reportero para filmar un documental sobre la vida del fiel Capitán. Es bellísimo. Este caso conmocionó tanto a la ciudad que incluso se forjó un monumento estatua para recordar y conmemorar a Capitán. Ese es un verdadero hombre. Capitán se llama la mascota. El Pichicho tiene ahora otra casa, el cementerio donde descansan los restos de su dueño.